Bueno, me parece que una buena manera de empezar a hablar sobre lo masculino y lo femenino es contar una anécdota que sucedió, que yo viví hace unos años como facilitador de un grupo de hombres, ¿no? Que a mí se me encendió como una bombilla, ¿no? A partir de aquella anécdota. Vino un hombre nuevo al grupo, ¿no? Un hombre ya mayor, estaba a punto de retirarse, o sea, daría 64, una cosa así, y se presentó contando un poco de dónde le venía el interés por cosas de la masculinidad o de los grupos de hombres, ¿no? Y contó que en sus 19, 20, 20 y pocos años estaba muy confundido con todo esto de la masculinidad, ¿no? Porque lo que resultaba es que las mujeres de su círculo, o sea, las mujeres que a él le gustaban, ¿no? Pues reclamaban un hombre sensible, ¿no? Que la supiera escuchar, que supiera entender sus sentimientos, ¿no? Que él también expresara sus sentimientos. Y claro, este hombre, pues un poco por predisposición, simplemente por manera de ser, y un poco por gustar a las chicas que le gustaban, pues accedió al juego, ¿no? O accedía al juego, ¿no? Y me acuerdo que relataba que esta se vestía con camisas de lino blanco, ¿no? Para ir un poco en el ambiente y tal. Pero, lo que pasaba es que para las cosas que no eran escuchar, aquellas mujeres se iban con otros hombres, no se iban con él. Entonces él dijo una cosa que me hizo mucha gracia: se iban con otros hombres más camioneros, decía, ¿no? Entonces, claro, a esta edad él estaba, pues todo esto, cosas un poco de la edad también, andaba confundido, ¿no? Que es ser hombre, que no es ser hombre, cómo gustan las mujeres, tal y cual, ¿no? Entonces, con esto va y llegó a una confusión tal que se fue a una analista junguiana de Barcelona, ¿no? A plantearle su problema. Entonces, un poco la conclusión de aquella terapia, la analista le dijo: a tu masculinidad le falta contundencia. Ok, y él en aquel momento, ¿no? Se dijo a él mismo: ok, ya lo entiendo, contundencia, ¿no? Claro, si a uno le dicen contundencia, pues bueno, uno es fácil que se haga una idea o un concepto, ¿no? O que crea, ¿no? Que ha entendido y que sabe, ¿no? Qué hay que hacer. Entonces él se fue con esta sensación: vale, ya lo tengo, ¿no? Entonces, claro, estaba allí con las mujeres y empezó como a poner el tono de voz un poco más grave, cosas así gestuales, ¿no? De un poco sacar pecho, estirarse, ¿no? Cosas un poco así. Pero lo que pasaba es que, o sea, la actuación a veces como daba el pego, ¿no? Pero él por dentro se iba confundiendo más y más. O sea, la imagen exterior de lo que él trataba de proyectar como contundencia no iba acompañada de un correlato interior, ¿no? Él no se sentía contundente, él actuaba como él suponía que era ser contundente, pero se iba confundiendo poco a poco, ¿no? Entonces, lo que contó fue que con el paso de los años lo que vio es que todo esto de la masculinidad, de la contundencia, le dejó de importar en la medida que fue madurando como persona, ¿no? En la medida, y me acuerdo porque dijo, en la medida en que dejó de importarle ser un hombre para una mujer o ser un hombre para gustar a una mujer. Claro que quería gustar a las mujeres, pero eso ya no era lo principal, ¿no? Lo principal un poco era ser él mismo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, gustar a las mujeres. Entonces, ¿por qué cuento esta anécdota? A veces los conceptos o las nociones de masculino y femenino pueden ser un tanto engañosas, porque puede dar la impresión que masculino y femenino nos referimos a algo tan claro como si hablásemos de un objeto,
¿no? O sea, que el referente de lo que es lo masculino y lo femenino es como si fuera el referente de lo que es esta mesa, como si habláramos de una mesa, ¿no? Pero la cosa no es así, la cosa no es así. Mi visión es que tanto lo masculino como lo femenino, en realidad, a lo que hacen referencia es a una amalgama o a una suma de muchas cosas y de muchos fenómenos diferentes. Entonces, si uno trata de mirar esto como si fuera un objeto, como si fuera algo que se puede definir con precisión y con claridad, que se puede distinguir, hasta aquí es masculino, hasta aquí es femenino, esto es masculino, esto no es femenino, en la medida que uno trata de captar lo masculino y lo femenino en esta dirección, es muy fácil que se confunda. Es muy fácil que se confunda. ¿De dónde viene la confusión? De no ver que en realidad hay una mezcla de cosas detrás. Entonces, esta charla en realidad es una doble charla, ¿no? Es lo masculino y lo femenino y cómo evitar que una teoría, en lugar de ayudarme y serme beneficiosa, termine por confundirme. Una de las cosas que hace que cualquier teoría se convierta en motivo de confusión es no poder discernir los elementos que la componen, ¿no? Si uno piensa en un concepto o en una idea sobre una cosa, es muy útil poder ver que eso en realidad hace referencia a muchas cosas diferentes y poder ver los diferentes ingredientes en un momento dado puede ser muy ayudador. Claro, ¿qué tenemos con lo masculino y lo femenino? Masculino y femenino, yo creo que hay que tener en cuenta una serie de perspectivas, ¿no? ¿De qué va el tema? Una es que hacen referencia a un factor estructural o, por decirlo de alguna manera, de principios generales. ¿Qué quiero decir con esto? Principios generales es que tradicionalmente se asocia lo masculino con lo activo y lo femenino con lo receptivo, ¿vale? Simplemente esto es un principio general. Después ya veremos el contenido concreto de esto. Está bien poder discernir. Simplemente estamos hablando de que en la vida hay partes o aspectos que tienen que ver con la actividad y partes o aspectos que tienen que ver con la receptividad. Esto, por ejemplo, en la Gestalt, en este sentido es muy claro, ¿no? En la Gestalt habla del ciclo de la experiencia. Simplemente quiere decir que los humanos, a la hora de experimentar la vida, la experiencia sigue como una especie de ciclo, ¿no? Y el ciclo está formado por una parte o por una capa que tiene que ver con el sentir, con la receptividad y con una capa que tiene que ver con la acción o con la decisión. Entonces eso es común a todos los humanos, hombres o mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto es fácil confundirlo con otra cuestión, que son modelos determinados de sentir y de actuar, que son modelos determinados de masculinidad o de feminidad, ¿no? Que esto un poco es un factor bastante cultural, ¿no? Un hombre que gana menos dinero que la mujer, para algunos es que tiene una masculinidad débil o una masculinidad herida. Una mujer que no se viste, no se peina de una determinada manera, que tiene un determinado peso, etcétera, etcétera, por algunos, por algunas, está visto como carente de feminidad o con una feminidad floja, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, estos son dos cosas diferentes. Uno son los principios generales y otra cosa es el contenido de esos principios generales. Con lo masculino y lo femenino muchas veces el lío viene cuando se tratan de absolutizar los contenidos, ¿no? Un hombre tiene que hacer esto y si no su masculinidad no es correcta, ¿no? O una mujer tiene que hacer esto, su masculinidad no es correcta, ¿no? Un hombre, por ejemplo, en términos femeninos, de parte femenina o de parte receptiva, para muchos no está bien visto que llore, que tenga miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Para personas en nuestro mundo, en nuestra cultura, un hombre que hace eso es un hombre
con una masculinidad un poco herida, ¿no? O demasiado femenino. Dudosa, o afeminado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero fijaros bien, masculino, acción, femenino, receptividad. Esto en realidad simplemente es una manera de nombrar aspectos de la vida, pero esto es un poco relativo, porque por ejemplo, en la cosmología hindú nos encontramos con una pareja de dioses, ¿no? Shiva y Shakti. La mujer allí encarna el principio de la acción y el hombre, en cambio, encarna el principio de la receptividad, de lo espiritual. O sea, es importante que sea la mujer la que encarna la receptividad y el hombre... No, que la mujer allí encarna la actividad y el hombre la receptividad. Lo importante es no perder de vida. En la vida, en cada uno de nosotros, hay actividad o receptividad. Para mí es no perder nunca de vista esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la tradición china, en la civilización china, ¿no? Tenemos el yin y el yang, ¿no? Yin, principio femenino, yang, principio masculino. Yin, receptividad, yang, actividad. Ellos también asocian el yin con la noche, con la oscuridad, el yang con el día, con la luz, ¿no? Pero esto para los chinos no tiene ninguna connotación psicológica. Para ellos simplemente es una descripción de cosas que hay en el universo. Y para los chinos lo que está el hombre es como un microcosmos de lo que hay fuera. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay una parte yin y una parte yang. Pero para ellos esto no va más allá. Es simple una descripción muy simple de principios generales de la realidad, ¿no? O de la manera de ser de las personas o de funcionar de las personas. Vale. Los chinos, contaba todo esto porque, o sea, hay un médico francés, Yves Requena, que lleva muchos años trabajando con Qigong y viaja varias veces al año a China, ¿no? Entonces, él conoce la civilización y la vida en China. Y él cuenta, medio en serio, medio en broma, que no es casualidad que algo como el psicoanálisis en China no haya tenido mucho eco. Pero él no solo lo atribuye a factores políticos, ¿no? Que el régimen comunista no vea con buenos ojos, ¿no? Cierto tipo de conocimientos. Él no lo atribuye solo a esto. Él cuenta, un poco en cachondeo, medio en serio, que si en una familia china, ¿no? Está el hombre y la mujer y de repente viene a vivir la suegra con ellos, ¿no? Y el hombre se empieza a sentir mal. Entonces el hombre dice, iría al acupuntor, al médico y tal. Y el médico simplemente le miraría y vería, la energía del riñón está desequilibrada, tienes demasiada energía en los pulmones, no sé qué. Pero dice, seguramente no le preguntaría o le preguntaría muy poco, le daría poca importancia al hecho de que el hombre se haya empezado a sentir mal desde que la suegra fue a vivir con ellos. O sea, para los chinos no hay sutilezas psicológicas de introspección tipo lo masculino, tengo que estar como en Occidente, ¿no? Este discurso occidental, lo masculino no. Tengo que ser fuerte o tengo que ganar mucho dinero, lo femenino tengo que ser muy coqueta o tengo que saber seducir a los hombres, etcétera, etcétera. Para ellos lo masculino y lo femenino son solo principios generales, ¿vale? No van más allá. ¿Dónde vienen los líos? Los líos vienen un poco de querer, yo diría, absolutizar lo que significa o cómo debe vivirse lo masculino y cómo debe vivirse lo femenino, ¿no? Como si hubiera un referente muy claro y si uno se sale de este referente, diríamos, va mal encaminado por la vida o a causa de ello sufrirá. Claro, esto tiene que ver con una cuestión de fondo, ¿no? Tiene que ver con la cuestión del esencialismo y del constructivismo. ¿El esencialismo qué es? Es la esencia, en la realidad hay dos capas, una capa superficial y una capa profunda. La capa profunda es la realmente importante, es la esencia. Si uno no conecta con esa esencia, tendrá problemas en su vida. O si uno trata de modificar esa esencia, tendrá problemas en su vida.
Entonces, ¿cuál es el juego con lo masculino y lo femenino? Es esencializarlo. ¿Tú ganas menos dinero que tu mujer? La esencia masculina implica que un hombre debe ganar más dinero que una mujer. Es el proveedor. Exacto. Entonces tú te estás apartando de la esencia, es normal que la mujer se queje, es normal que haya problemas. Claro, esto es muy relativo. Todo esto es muy relativo. Aquí hay que ver en cada caso particular qué ingredientes están mezclados. Yo he visto hombres que ganan menos dinero que su mujer y eso hace que se sientan mal. ¿Pero qué hace que se sientan mal? ¿Es porque se están alejando de su esencia masculina o es por una multitud de factores que depende de cada caso? Puede depender de introyectos, puede depender de expectativas, tanto propias como de la pareja, puede depender también de que el hombre tenga una agresividad un poco mermada o que tenga dificultad para salir al mundo, ¿no?, a buscarse la vida. Claro, depende de lo que haya, la cosa cambia mucho, no es tanto de una cuestión esencial, es más de los ingredientes que hay allí. También hay mujeres que reclaman a su pareja que gane menos dinero que ellas. O sea, hay muchísimos casos y hay parejas que esto no es ningún problema. O sea, el tema de la esencia es un poco, no es tan claro como pudiera parecer. Claro, lo que pasa es que tampoco, esto no es baladí, o que se piense en términos de esencia sobre la masculinidad, tampoco no es ninguna tontería. ¿Por qué no es ninguna tontería? Normalmente la gente que da importancia al tema de lo masculino y lo femenino como esencia, le da importancia por dos motivos, ¿no? Uno tiene que ver con la biología, ¿vale? Está claro que biológicamente los hombres y las mujeres somos diferentes y que eso deja un pozo que no se puede quitar de en medio así por las buenas. El problema es hasta dónde influye ese pozo biológico. Por ejemplo, los hombres está claro que después hay las diferencias individuales, ¿no? Pero en términos generales, los hombres tenemos más testosterona que las mujeres. ¿Esto a qué nos predispone? Tenemos en general más fuerza física, más resistencia. También tenemos como la parte agresiva, yo diría, más espitosa, más chispeante, ¿no? Estamos como reaccionamos más rápido para la acción, ¿no? Entonces hay gente que de aquí infiere todo tipo de conclusiones, como por ejemplo esto del trabajo, ¿no?, o de ganar más dinero. Lo asocian con el fondo biológico. Para mí no está muy claro hasta dónde llegan los efectos de ese pozo, pero me parece que tampoco se pueden desatender por las buenas. Entonces, ¿cómo saber en cada caso hasta dónde llega la influencia de lo biológico? Es un poco complicado. Creo que no puedo decir que no tiene ningún peso, pero creo que tampoco se puede generalizar así por las buenas. Dependerá también de cómo lo viva la persona, ¿no? Si para esa persona es un problema o no. También, básicamente, ¿no? También. Porque también. tú puedes llevarlo con total normalidad porque tus circunstancias te ayuden a ello, o puedes vivirlo con conflicto porque tus circunstancias te obligan a ello, de cierta forma. Esta es la dificultad, que a veces la dificultad es que cada uno pueda discernir si el malestar que eso puede llegar a generar simplemente se debe a la manera de vivirlo o se debe a algo más. Ahí está la dificultad. Pero claro, discernir esto en cada caso, como conlleva un proceso, en algunas circunstancias, para algunas personas en algunos momentos es muy fácil, en otras circunstancias uno se plantea más cosas. Después veremos por qué es fácil que uno se pueda plantear más cosas a partir de aquí, ¿vale? Con las mujeres y la biología pasa lo mismo, ¿no? Está el tema de
está claro que en un nivel, en un sentido hormonal, las mujeres tienen una complejidad hormonal mucho mayor, hay más variedad y es mucho más cíclica. Nosotros hormonalmente somos como un poco más encefalograma plano y las mujeres son un remolino, ¿no? No solo por la menstruación, sino por otros factores. Entonces, claro, esto predispone a una cierta manera de sentir la vida, de actuar en la vida, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegan estos influjos? Porque de aquí algunos derivan cosas como si la mujer tiene que supeditar su vida profesional a su maternidad, esto para ella será un problema. Para algunas mujeres es un problema, para otras no. Otras simplemente eligen, ¿no? Entonces, pero claro, lo que sí se ve, eso no quiere decir que todas las mujeres tengan una necesidad de tener hijos o de tener otro ritmo de vida, ¿no? Pero sí que se observa que muchas mujeres que también quieren tener como un desarrollo profesional, y eso coincide con un anhelo muy fuerte de ser madres, eso para ellas supone como un desgarro muy profundo, ¿no? Porque a veces o tienen que elegir o en el momento de la vida donde están tienen que elegir entre lo maternal, la maternidad y el trabajo, y ello para ellas supone un desgarro muy profundo. Entonces algunos dicen, no, es que una mujer para ella lo importante es priorizar si así lo siente la maternidad. Otros dicen, ¿por qué? ¿No? Si también quiere triunfar en la vida profesional, simplemente hace una elección. Otros dicen, no, pero si elige la profesión en lugar de la maternidad, luego le pasará factura. El tema aquí no es quién tiene razón en todo esto. ¿Y quién le pasa factura? El tema aquí es que hay buenos motivos para decir que esto tiene peso y lo difícil es saber hasta dónde puede absolutizarse este peso. ¿Vale? Lo que quiero transmitir es que el tema de la esencia, sin ser algo absoluto, tampoco no es que salga de la nada. ¿Vale? No es que sea puramente una invención o que sea simplemente una manera de cómo uno lo ve o cómo uno lo experimenta. ¿Vale? Por una parte está el polo esencialista, ¿no? Después está el polo que tiene que ver con el constructivismo. El constructivismo simplemente dice, no, señores, aquí no hay ninguna esencia. Aquí la biología no condiciona nada. Aquí la manera de ser hombre, la manera de ser mujer, o lo que entendemos por masculinidad y feminidad, es simplemente el resultado de un determinado contexto histórico, socioeconómico y cultural. Aquí no hay más nada que buscar, no hay más nada que pintar, ¿no? Si en este determinado momento esta manera de ser masculino, de ser hombre, de ser mujer, de vivir la feminidad, se desarrolla de esta manera, ya está bien. Si en 100 años se desarrolla de una manera totalmente diferente, ya está bien. No hay ningún sustrato común más allá del contexto socioeconómico, ¿no? Entonces, para mí, no es conveniente, me parece, plantear esto como un combate de boxeo, ¿no? Donde se van dando golpes el esencialismo y el constructivismo y uno gana y el otro pierde, ¿no? Para mí, estas dos perspectivas tienen parte de razón y parte de motivo de ser. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Cuando uno, en circunstancias concretas, puede llegar a plantearse. Bueno, mi manera de ser hombre, mi manera como hombre de vivir lo masculino o lo femenino, mi manera como de ser mujer, de vivir lo masculino o lo femenino dentro de mí, esto que me hace sufrir se debe a que me estoy alejando de mi esencia como hombre o como mujer, ¿no? ¿O? ¿Cuál sería mi esencia? Si me acercara a mi esencia como hombre o como mujer, sufriría menos en la vida. Para mí, cuando alguien se plantea su sufrimiento en la vida y lo relaciona con el tema de su esencia, si se está acercando, alejando de su esencia, y a la vez relaciona su esencia con lo masculino y lo femenino,
Esto es un poco distorsionado. Yo creo que la esencia personal de cada uno, esto es motivo de otra charla, pero bueno, lo que quiero decir es que la esencia personal de cada uno, sea hombre o mujer, lo masculino o lo femenino, simplemente son algunos factores que intervienen en eso. Pero el tema de la esencia personal es algo mucho más grande, que va mucho más allá de lo masculino o lo femenino. Entonces puede ser una buena guía para no guiarse si uno cae en la tentación ante el sufrimiento de preguntarse por su esencia, es no reducir su esencia o tratar de reducir el tema de su esencia en conceptos de masculinidad y feminidad, porque simplemente es un camino sin salida. Es como tratar de salir de una casa por la chimenea. Puedes salir, claro, pero igual tendrás que salir sin un brazo o una pierna, ¿no?, para salir de allí, o sin la cabeza. Es un camino más bien difícil, ¿no? Y otra cosa que quería decir, a veces un recurso emparentado con la esencia de lo masculino y de lo femenino, aparte de la biología, proviene de la mitología, ¿no? Mitos, ¿no?, ya sabéis, historias de hombres y mujeres, historias concretas de hombres que actúan de determinada manera, sienten de determinada manera, mujeres igual, actúan de determinada manera, sienten de determinada manera, actúan de determinada manera, se relacionan de determinada manera, los hombres con las mujeres con los hombres. Entonces, a los más partidarios del esencialismo les gusta como recurrir a la mitología como si allí hubiera, ¿cómo decirlo? Como si allí hubiera una radiografía o una especie de testamento, una especie de Biblia sobre la auténtica esencia de lo que significa ser hombre o ser mujer, ¿no? Es decir, que se han creado más referencias de la mitología o a través de ella. ¿O ha servido para crearlas? Las dos cosas. Claro, cuando uno revisa la mitología, uno con que se encuentra, tal Dios hizo esto, hacía aquello, se relacionaba así con las mujeres, con los humanos. Entonces, el recurso es, vale, esto es el prototipo de masculinidad, ¿no? Esto es el prototipo de lo que significa ser un hombre sano o de lo que implica vivir una masculinidad sana. Entonces, si uno tiene dudas sobre su masculinidad o su feminidad, ¿qué tiene que hacer? Es actuar y sentir como hacia él. Con las mujeres lo mismo, y en las relaciones entre hombres y mujeres lo mismo. Entonces, esto es una mezcla, es un patrón, ¿no? Alguien hacía esto, sentía esto es lo auténtico, vamos a imitarlo. Pero también otra cosa que sucede a menudo es, vale, este hacía esto, y a partir de aquí uno va interpretando y recreando su propia versión, o sea, va ampliando el libro. Y entonces, ¿no?, crea su otra película, ¿no? Es como las versiones de las películas, ¿no? Está la original y luego otro la versiona y la adapta, muchas veces con la excusa de la adaptación a los nuevos tiempos. Para mí sigue siendo un recurso, no se puede decir que sea del todo incierto, pero muchas veces yo no creo que se lo pueda tomar como si fuera un testamento fidedigno de lo que supone una buena masculinidad o una buena feminidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los mitos también son producto de un determinado contexto histórico, ¿no?, y de una determinada manera de funcionar, ¿vale? Y en muchas ocasiones los debates son, no, pero muchos mitos son de una sociedad muy patriarcal, muy machista, ¿no? Esto es la versión para los que les quitan importancia. La versión de los que les dan importancia es, bueno, está bien vivir en sociedades menos machistas, menos patriarcales, pero aquello no puede perderse de vista, ¿no? Otra vez la esencia. Está bien que vivamos en una sociedad de mayor igualdad, pero la igualdad también tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas que apuntan la mitología. Entonces, ¿cómo orientarse entre todo esto? ¿Cómo orientarse, no? Esta es la gran pregunta.
esto es un camino que mi percepción es, uno puede preguntar, puede ayudarse, puede aconsejarse y tal, pero en el fondo es algo que uno va encontrando en la vida, ¿no? Es uno que uno va encontrando en la vida y que no puede encontrarse así por las buenas, ¿no? No es el resultado de hacer un curso determinado, no es el resultado de una experiencia concreta, es el resultado de una acumulación de experiencias y de una determinada actitud. De una determinada actitud que tiene que ver mucho con la Gestalt. Ya que preguntabas con la Gestalt, ¿cuál es la actitud? Primero es tener la conciencia o la atención mínimamente despierta. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que uno puede discernir que en la experiencia diaria hay como varios elementos, ¿no? Unos son los conceptos o las ideas, pero también está todo el mundo emocional, todo el mundo de sensaciones corporales, ¿no? Entonces, los conceptos no pueden atrapar todo esto, ¿no? Los conceptos es como cuando es como los pescadores en el mar, ¿no? Es como el mar está lleno de peces. Claro, si uno va a pescar con caña, ¿cuántos peces puede sacar, no? Uno a la vez, pero allí hay 50. Con los conceptos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos hacemos una idea de lo que vivimos, ¿no? Y sacamos un pez y nos decimos, las cosas son así, ¿no? No hay más peces, pero no es verdad, hay muchos más peces, están pasando muchas más cosas dentro de mí. Entonces, en la medida que la atención se despierta, uno puede empezar a sentir qué tipo de emociones se le mueven, cómo eso tiene un correlato corporal, de sensaciones corporales, y cómo la combinación de todo esto da como resultado una experiencia genuina de lo que es necesario, de lo que es importante cada uno. Entonces, es como la oca, ¿no? De oca en oca, de conciencia, de vivir en conciencia, uno va discerniendo lo que es importante para él en la vida, en relación a la masculinidad, cuál es para él la manera más sana o más auténtica o más genuina de vivir su masculinidad y su feminidad, y para las mujeres lo mismo, ¿no? Pero es algo, un camino muy personal, porque yo he conocido una variedad muy grande de hombres y mujeres, ¿no? Viviendo sin que ellos no tienen la sensación de que la masculinidad o la feminidad para ellos es un problema, ¿no? Y lo viven de maneras muy diferentes. Pero el quid es que han llegado al punto de, vale, yo soy así, a mí me gusta vivir así. O no sé cómo soy, pero no me importa, forma parte de la vida. No ando buscando un referente que me diga, no, muchacho, tu autenticidad es esta, ¿no? Entonces, para ellos esto no es un problema, ¿no? Entonces, ahí uno va encontrando cuál es su buena manera de vivir lo masculino y lo femenino. Para unos es más una cuestión esencialista, para otros es más en términos constructivistas, pero es un poco indiferente, ¿no? Al final todo esto. Y esto es lo que quería transmitir sobre lo masculino y lo femenino. No sé si tenéis preguntas, algo que no haya quedado claro, cualquier cosa que queráis comentar. Danos un tiempo.